no va a haber cambios en la significancia. En otras palabras, una variable que era que tenía un efecto significativamente diferente de cero, no va a pasar a no tener. No, va a seguir con el mismo nivel de significancia en su valor t y en su pi vale. La interpretación, ¿en qué sentido no va a cambiar? En el sentido en el que no va a ocurrir que una variable con un efecto o un coeficiente que tiene un efecto positivo se va a volver negativo. No, va a seguir siendo el mismo signo. Va a seguir teniendo la misma interpretación general, en el sentido, por ejemplo, en que la cantidad de cigarrillos reduce el peso del bebé. Eso no lo va a cambiar la escala. Si yo cambio la escala solamente en x, lo que va a ocurrir es que simplemente va a cambiar la escala del coeficiente de esa x. No de todas, simplemente de esa x que yo estoy reescalando. Entonces, al igual que antes, no va a haber cambios en su significancia ni en su interpretación. Por lo tanto, si algún día alguien les sugiere a ustedes cambiar la escala de sus variables porque va a hacer que su modelo tenga diferentes resultados, ¿cuál es la respuesta? No, no va a haber ningún cambio ni en el t-value, ni en el p-value, ni en los signos. Simplemente va a cambiar la escala y no va a cambiar absolutamente nada más. Solo sería más coherente, ¿no? En algunos casos. Sí, en algunos casos sí. Por ejemplo, Las usas. claro, pero eso depende de dónde estés. Nosotros usamos gramos, sí. Acá no sirve. Y por ejemplo, igual montos. Decir, si yo incremento $1 el PIB de Bolivia no tiene ningún sentido. Porque el PIB es tan grande que medirlo en dólares o en $1 no tiene sentido. Directamente serían millones de dólares, por ejemplo. Entonces, veamos estos tres casos. En el primero, yo estoy midiendo el peso del bebé en gramos. Y el resto de mis variables independientes sigue siendo igual. Saludos. En este, yo he cambiado la escala y ahora el peso del bebé está medido en kilogramos. Y en este último, el peso del bebé sigue estando en gramos, pero el ingreso familiar está medido en miles de dólares. Ya no en dólares, sino en miles. Entonces, esta es la tabla que nosotros tenemos, ¿cierto? De esta tabla, habíamos dicho que ya sabemos leer gran parte de los resultados que tenemos disponibles. Entre los que no sabemos cómo leerlos está esta parte de los residuos, que la verdad nunca lo van a leer a menos que les guste analizar los residuos. Y este de acá. Todo lo que está no marcado en negro, ustedes lo saben y deberían saber leer. Entonces vayamos por partes para comprobar. Esto de aquí, ¿qué es? La fórmula. La fórmula. Entonces, aquí yo tengo ¿qué es esto? La variable dependiente. Lo que está a la izquierda de esto ahorita es la variable dependiente. Lo que está a la derecha son las variables independientes. ¿Y este comando de aquí qué me hace? Saca la daba. Me llama a qué base de datos o con qué base de datos va a trabajar. En este caso es la base de datos llamada WGHT y justo la variable tiene exactamente el mismo nombre. Todo esto de aquí habíamos dicho que es la parte de lectura de los coeficientes, ¿cierto? Estas de aquí, ¿qué son? El interceptor, Son los nombres de mis variables. Exactamente. Esto de aquí, ¿qué son? Las betas. Este de aquí, ¿qué es? Beta sub 1 y beta sub 2. ¿Cómo se interpretaba beta sub 0? Cuando las demás variables son iguales a 0. Exactamente. Cuando el resto de variables son iguales a 0, es el valor que tiene mi variable dependiente en promedio. Exactamente. En este caso, ¿qué significa ese 3316? En promedio cuando la madre no consume cigarrillos y el daño. Exactamente. Es el peso promedio de un bebé cuya madre no ha fumado ni un cigarrillo durante el embarazo y cuyo ingreso familiar es igual a 0. ¿Cuánto pesa un bebé entonces? 3.316 gramos. Esto de aquí habíamos dicho que era beta 1. ¿Cómo se le interpreta? Cantidad
cantidad de gramos que reducen por cada cigarrillo que fuma la madre. Exactamente. Es el peso en el cual, bueno, es el cambio que va a haber en el peso del bebé si la madre fuma un cigarrillo más. Este de aquí es lo mismo pero con el ingreso. Es el cambio que existe en el peso del bebé por cada dólar adicional en el salario de la familia. Estos de aquí, ¿qué son? Errores estándar. ¿De qué? ¿El error estándar de qué es? Y eso es, ¿qué letras son? Betas. Son los errores estándar de las betas. No se lo olviden. No es de X, es de las betas. Este es el error estándar de las betas. El t-value, ¿qué es? Es una división de este entre este, ¿cierto? Pero no nos olvidemos que un t-value corresponde a una prueba de hipótesis. Entonces, este t-value corresponde a ¿qué prueba de hipótesis? A la de los puras. Que sea igual a 0. Donde la alternativa, ¿qué es? Que es distinto de 0. Siempre que somos distintos en dos colores. Sí, con este distinto de son dos cosas. Entonces, ese t-value corresponde al valor t de esta prueba. ¿Cuál era la fórmula del valor t? Es el coeficiente menos lo que se va a evaluar sobre el estándar de error. Exactamente. ¿Y por qué no representamos esto y decimos que es solo una división? Porque esto de aquí es 0. Por lo tanto, puedo no representarlo en mi forma. Ahora, en el t-value habíamos dicho que tendríamos que establecer dos zonas de rechazo para esta prueba de hipótesis que estarían en cada cola, mejor dicho, zonas de rechazo que son las colas, y los centrales de zonas de no rechazo. Eso se nos hace complicado porque adicionalmente tendríamos que ver la tabla T, encontrar los grados de libertad y hacer todo el procedimiento. Para simplificar el análisis, ¿qué nos daban? El p-value, que es esto de aquí. Esto de aquí es el p-value. Ahora, ¿cómo habíamos dicho que se lee el p-value? Primero, habíamos establecido que existen tres niveles de significancia, ¿cierto? Son 0.1, 0.01, 0.05 y 0.1 como tal. Entonces yo tengo mi p-value. ¿Qué hago? Lo comparo con estos niveles de significancia. Primer caso, p-value es mayor que 0.1. ¿Qué hago? No rechazo la hipótesis, no. Al 10%. Si ven en algún lado se acepta escrito, GG. Da igual, man. Después, si el p-value ¿Verdad que había una pregunta que decía si aceptas? sí, ¿y cuál era la respuesta? Entrada, paso. Exactamente, porque nunca aceptas. Ya. Si el p-value se encuentra entre 0.1 y 0.05, ¿qué decimos? No rechazo la nivel de hipótesis. Las hipótesis, la hipótesis nula al 1%. ¿Qué? A. Al 1% de significancia. Al 5%, pero no se rechaza. No, en este caso estamos al 10%, porque es menor que 0.1, pero, bueno, esto debe ser menor igual, pero es mayor que 0.5. Entonces, en este caso, rechazo la hipótesis nula al 10%. Ay, qué estúpido. Perdón. Como le han dicho a mi hermana, perdón solo te lo puede dar Dios. No, una vez he ido al mercado y una señora le ha pedido perdón a una señora porque la ha empujado y la señora le ha dicho, perdón solo te lo puede dar Dios.
Qué fatalista. La señora no perdona. Sí, dice que no hay perdón, solo Dios de perdón. Es que, yo me perdono. Ya. Entonces rechazamos la hipótesis nula al 10% de significancia. En esos casos se podría decir, o sea, digamos, si tuviéramos algo así, que digamos, sí se rechaza el 10% de significancia, pero que no hay suficiente evidencia para rechazar la 5. Yes, pero se asume que esto ya incluye también esa interpretación. Ajá, pero sí, se podría decir. Pero se supone, y eso es lo importante, se supone que esto también asume resto. Es como decir que no se rechaza el 1%, no se supone que... Exacto. Si yo digo que la rechazo al 10%, automáticamente no la rechazo al 1, no la rechazo al 5 y al máximo nivel al que estoy rechazando es al 10. Pero si rechazo alguna, rechazo todo. Exactamente. Siguiente caso. P-value es menor o igual a 0.05 pero mayor que 0.01. En este caso, ¿qué decimos? Se rechaza al 5%. Exactamente. Rechazo la hipótesis nula al 5% de significancia. Y nos queda simplemente un caso más donde el p-value es menor o igual a 0.0. En este caso, ¿qué decimos? Rechazo todas las Rechazo de hipótesis nula al El rechazo al 1%. Entonces es rechazo la hipótesis nula al 1% de significancia. Entonces, ya sabemos la interpretación. ¿Cómo interpretamos estos p-values? Bueno, sin las estrellas. ¿Cómo interpretamos los tres p-values? ¿A qué nivel? Al 1%. Al 1%. ¿Qué estoy rechazando? La hipótesis nula La de hipótesis nula de que sustentación al valor es Exactamente. Porque las rechazas. Lo que estamos haciendo es rechazar para cada uno de los casos. ¿Por qué? Porque todos estos valores son menores que 0.01. Entonces rechazo la hipótesis nula al 1% del nivel de significancia. Siguiente viene, ¿qué es la hipótesis nula que estoy rechazando? Estoy rechazando esta hipótesis nula. ¿Qué significa esta hipótesis nula? Significa que el valor de mis coeficientes es significativamente igual a 0. Por lo tanto, tengo suficiente evidencia para decir que estos tres valores son significativamente diferentes de 0. Listo. Esto de aquí son siempre estrellas que se le ponen en función a lo que tiene aquí. Esto de aquí, ¿qué es? No. El SSR es la suma al cuadrado de los residuos. No. ¿Qué es? No. ¿Qué es? ¿De qué? de lo no explicado. ¿Y qué es lo inexplicado? El error. Esto de aquí es el error estándar del error. Entonces me ha estimado el error estándar del error mismo. No se olviden, teníamos que la varianza. La varianza. La varianza ¿Qué es eso? Yes. La varianza del error era sigma cuadrado, ¿cierto? Como estamos haciendo esto estimado, esto es estimado. Y si le saco la raíz a esto, este pierde el cuadrado. Y esto se llama el error estándar de mi error. Sigma. Es sigma. No. SR es la suma al cuadrado de los residuos. Esto es cuánto varían los residuos. El SSR es la suma de todos los residuos al cuadrado. La diferencia. Es bajo el concepto de SR. claro, ¿no? ¿Qué es el SR? Ya me está confundiendo. No, debe ser el SSR. ¿Cuál es la diferencia entre este y el SSR? La diferencia entre este y el SSR. Esta es la suma cuadrada de los residuos. ¿A qué diferencia hay entre la varianza y el SSR? La varianza está al cuadrado. El otro también.
El SSR habíamos dicho que era la sumatoria, digamos, del error. U sub i menos No está dividido. entre. Exactamente. Esa es la diferencia entre el SSR y el error estándar del error. Que este no está dividido entre n. Si ahora divido esto entre n, esto sí es la varianza de esto de aquí. Aquí me falta un gorrito. Que el SSR no está tan lejano de sigma cuadrado. Es simplemente la varianza, pero no lo divide entre n. Eso. Y la varianza sí se divide entre. Yes. Para la varianza sí, es la clásica fórmula que hacía. Entonces me da el valor de sigma. Sigma es 568.8. ¿Esto de aquí qué son? Los grados de libertad. Grados de libertad. ¿Para qué me sirven los grados de libertad? Para derivar También. ¿Para qué? y estadística. También. ¿Y qué puedo determinar con los grados de libertad? Nuestra Tamaño de la muestra. ¿Cuál es el tamaño de esta muestra? 1388. 88. ¿Por qué? Los grados de libertad, Es n menos k menos 1. exactamente, son n menos k menos 1. Y son 1385. N no sabemos cuánto es. K a cuánto es igual? 2. Entonces, menos 2 menos 1. Esto me da 1385 es igual a n menos 3. N es igual a 1388. Tengo 1388 observaciones dentro de mi modelo. Esto de aquí, ¿qué? ¿Por qué Carlos? No es la cantidad de betas. Beta sub 0, beta sub 1, beta sub 2. Y tengo 3. Beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3. Entonces sería 1385 más 3, 1388. Sí. No se olviden, ese más 1 corresponde para el beta 0. K son la cantidad de X, y como no hay una X y no hay un beta, por eso decimos más 1. Entonces, aquí tenemos esto de acá. ¿Qué es? R cuadrado. ¿Cómo se interpreta? El porcentaje de De variabilidad. variabilidad explicado por el modelo. Exactamente. Entonces, ¿qué porcentaje de la variabilidad total está siendo explicada por mi modelo? 2.98%. El restante 97%, ¿qué ocurre? Yes, no está explicado por mi modelo. Y finalmente lo que hemos aprendido ayer. Esto. F statistic. ¿Qué prueba hace este F statistic? Exactamente. Y eso se llama. Hay una palabra ahí que empieza con C y acaba con conjunta. Es significancia conjunta. ¿Sí? Empieza con significancia y termina con Tal cual. La prueba en este caso, ¿a qué es igual? que beta sub 0 es No. igual a Beta sub 0 no. Es el único que no mete en la prueba. Ah, ya, Beta sub 1 uno. y beta sub 2 son iguales y ambos son iguales. Yes. La prueba de significancia conjunta es esta. Beta sub 1 es igual a beta sub 2, de cual es igual a 0. Por lo tanto, mi modelo no está estimando nada. Este es el resultado que tengo de esa prueba, del estadístico que he estimado. La fórmula no la vamos a ver porque la vamos a ver en un rato más. Y este es el p-value. ¿Qué hago con el p-value? Otra vez interpreta los Nivel de significancia. ¿Pero lo rechazo o no rechazo? Primer paso. ¿A qué nivel? Al 1%. Rechazo al 1%. ¿Por qué? Porque es 0.0000. Exactamente. Tengo 0.907942. Ese número es menor que 0.01. Echado a cero. Exacto. Rechazamos al 1%. Si rechazo, ¿qué estoy rechazando? Esta hipótesis no. Exactamente. Rechazo de que beta 1. Básicamente. No si es sólido. Si estoy estimando algo o si estoy estimando polvo en el aire. Eso es lo que estamos probando. Y en este caso, ¿estamos estimando algo, sí o no? Sí. ¿Por qué rechazamos? Yes.
Pero si existieran más betas, digamos, Ujú. en nuestro modelo, al ponerlo en R, esto nos dice cuál sería la hipótesis que se está rechazando. O se toma. Ah, no, por eso tienen que saber qué están haciendo y qué tienen aquí. O sea, no les va a decir la prueba de hipótesis, ustedes tienen que saber. Por eso nos hemos tomado este pequeño tiempo para refrescar todo lo que está aquí. Por ahí, como les digo, no necesitan saber cuál es la fórmula de este t-value. No, ya les va a dar. Pero lo que necesitan saber es, uno, cuándo rechazan, cuándo no. Ningún comando, y repito, ningún comando les dice cuándo rechazan o no. Ninguno. Les va a votar simplemente el estadístico y el p-value. Solo esos dos. Ninguno te dice rechazas o no. No existe ese comando. Sí, ninguno en ningún programa. Si 0.05 es primario. Efectivamente, pero Estoy con mucha responsabilidad. efectivamente, probablemente vaya por ese lado. O los programadores les da flojera y dicen los que van a usar esto. ¿Saben? Entonces, nunca les van a decir si es que rechazan o no. Y muchas veces ni siquiera les dicen cuál es la prueba de hipótesis. Entonces, ustedes tienen que saber cuál era la prueba de hipótesis que había como tal. En este caso, la prueba de hipótesis de esto es esta de aquí. En este caso, la prueba de hipótesis es esta de aquí. Y siempre que ven un p-value, hay una prueba de hipótesis asociada. Entonces, a veces les va a decir cuál es la hipótesis alternativa, la nula, pero a veces no les va a decir un solete. Entonces, ustedes tienen que saber esa parte. Pues, repasando sus apuntes de econometría, leyendo el manual. Leer el manual de los comandos es la verdad bastante útil. Usualmente en el manual sí te dice cuál es la prueba de hipótesis. Obviamente que les da flojera y también hay la flojera, tener que leer todo un bloque de unas 10 páginas que me explica todo, pero no hay de otra. Entonces, una vez más, ya sabemos cómo leer básicamente todo. O sea, como después de decir rechazo, entonces no. Ujú. ¿Qué es el p-value? No, o sea, todo, o sea, como rechaza la hipótesis nula de que beta sub 1 Ujú. sea igual a beta sub 2 Ajá. y conjuntamente sea igual a 0. Sí, puedes decir eso. En cierta forma lo que tú estás diciendo, mi modelo me está estimando algo. Alguna de las betas tiene un efecto significativamente diferente de cero, por lo tanto hay un impacto conjunto de todo. Esa es un poco la conclusión. Yes. La parte de las estrellitas al lado del p-value, Ujú. esos son los ejercicios que hay que usar. Sí, lo puedes usar también si les hace más fácil. Si tiene 3 estrellas, rechazas al 0%. La cosa es que él ha inventado su propio sistema de niveles de significancia, pero como les digo, el que se utiliza es 10, 5 y 1. Nadie sabe de las personas que he preguntado, y he preguntado bastante, de dónde salen estos niveles de significancia. Pero están ahí. Pero tú de cómo sabes cuál es el problema. ¿Tú escoges el que quieres? No, escoges el más chiquito. Ah, entonces el 1%. Claro, el 1%. En este caso se rechaza al 1, al 1, al 1, porque en este caso se rechaza al 0, al 0 y este 0.1%. Así se leen las estrellitas. O sea, en el caso de R es innecesario, digamos, el primero y el segundo. ¿Cómo? O sea, el 0% y el 0.1%. Sí, simplemente que esta prueba es básicamente, nadie te puede cuestionar, digamos, de que está bien hecho, o que el valor que le estás descartando está ahí. Es lo que les decía, por ejemplo, cuando vean, y creo que ustedes van a ver econometría con Ricardo Nogales, nada, no mentira, es un paralelo. Ustedes son con Santiago. Si ustedes ven con Santiago. Pero Ricardo Nogales, por ejemplo, él no utiliza nunca este nivel. Nunca. Porque como les digo, para él es exactamente estirar demasiado la sopa. Simplemente existen estos dos, al 1 y al 5%. Como les digo, no es que hay un consenso, no es que hay algo global. Usualmente se ha creado el 1, 5 y 10, pero hay personas que dicen que el 10 ya es demasiado. Una pregunta, ¿cómo Yes. seríamos el 0,0051? Digamos, el 1% se rechazaría la hipótesis del 1. ¿Esta de aquí? Sí, se rechaza el 1%. Es menor. Exacto. Ya. Porque es menor al 0.0. Claro. Pero siempre va a vivir una relación entre beta 1 y beta 2, pero ¿qué pasa si tenemos más variables? Todas las betas. Si tienes 10 variables, es beta 1 es igual a beta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y todas son iguales a 0. Ah,
¿Qué? Todas menos. Yes, porque el intercepto, como es el promedio, necesitas algo con que intentar ajustar tu modelo. Entonces, el promedio es como que un indicador general de tus datos. Ajá. O sea, rechazar la hipótesis media básicamente nos está diciendo que este modelo no está. Alterando el promedio. En cierta forma es O eso. sea, si rechazo, no, es cuando Si no rechazas. Si no rechazo, quiere decir Exactamente. que está alrededor del promedio y no hace mucho. Exactamente. No estás alterando el modelo, la media que existe con tus datos como tal. Yes. No se podría pedir al modelo, al programa, que solo tenemos un nivel de significancia. Puede ser, pero he conocido profesores con doctorado que hasta el día de hoy no saben cómo cambiar eso. Como les digo, lo malo está en que esto ya ha sido codificado. Como les dije, Rajesh de Harvard, que usted hecho causa doctorado en programación, ha hecho el comando y por algún motivo le ha picado ponerlo así. Entonces, o sea, podríamos inventarnos nuestro propio modelo de regresión con nuestras propias estrellas. Y la verdad no es tan difícil. Se puede, no es tan difícil. Sí, ¿no? De hecho, hasta aquí podría ser que ya rechazó. Sí, se podría decir, pero como te digo, debe haber algún motivo en la academia que no se escribe si rechazas o no. Porque es realmente fácil. Sí, pero debe haber alguna implicancia más profunda que te dice que no hagas eso. Algo debe haber, ¿no? No estamos inventando algo nuevo. Esto ya está hecho por algo, alguien no lo ha hecho también. Rara vez es porque alguien no ha podido y nosotros somos los primeros en pensar. Entonces debe haber algún motivo por el cual no se puede. Entonces, ya sabemos cómo leer absolutamente todo de lo que está aquí, con excepción de lo que está en negro. Ahora, aquí estoy reestimando mi ecuación. ¿Qué cambio hice? ¿Qué ha cambiado kilogramos? Peso del bebé. Primero, ¿el intercepto ahora cuánto es? El mismo, pero dividido entre mil. Exactamente. Es el mismo, pero dividido entre 1000. Como decíamos, simplemente va a cambiar la escala. Ninguno de los coeficientes, si revisamos, ha cambiado más allá de dividirse entre 1000. Todos los coeficientes son exactamente iguales, pero divididos entre 1000. Su interpretación es la misma, simplemente en kilogramos. Exactamente. El único cambio que hemos hecho ha sido dividir entre mil a varios de Exactamente. Entonces, por eso no hay ningún cambio. Lo podemos hacer dentro de la fórmula. Sí. ¿Qué? No es necesario asignar una nueva variable. A veces sí, a veces no. No me pregunten cuándo sí, cuándo no. Si les mando un error, no se ha podido. Por ejemplo, yo no he podido dividir el ingreso de la familia en 1000. He tenido que crear una nueva variable para hacer eso. No funciona. Como les digo, R es R. Entonces, como les digo, no, Python igual tiene esa desventaja. Excel, la verdad, sí es más robusto. Hay un problema. Este tipo de paquetes, solo para que sepan, se conocen como software libre. ¿En qué sentido? Si se han dado cuenta, nadie tiene que pagar por él, ¿cierto? Es gratuito. Y es manejado por personas entusiastas que les gusta lo que se llama el software libre como tal. Entonces no es una multicorporación millonaria, sino es un grupo de entusiastas en Houston que les gusta crear programas porque sí. Digamos que sí. Un cyberpunk, pero de paso es sobre el capitalismo. Aquí sería un cyberpunk hippie, digamos. La desventaja está en que al no ser mantenido de una manera constante, porque digamos que yo era parte del grupo, ahora ya no porque estoy trabajando, tiende a tener muchos errores. Muchos. Incluso los paquetes tienden a tener muchos errores. Entonces no se asusten si algún día hacen una regresión, hay una actualización, hacen su regresión de vuelta y les hacen un resultado diferente. Pasa. Porque como les digo, en los mantenimientos se cambian diferentes valores. Y si les pasa eso, no hay nada más que decir, ha sido culpa del paquete estadístico. Sí, pero cuesta $2000 al año. Entonces, ahí está el problema. Stat es bueno porque lo maneja una empresa multimillonaria en Texas. Entonces, efectivamente, le hacen un mantenimiento bien constante, no cambian los resultados, a través del tiempo se mantiene. Lo malo está en que cuesta $2000.
Ahora, volviendo aquí, ¿esto de aquí ha cambiado el t-value respecto a la anterior regresión? No. No. Porque no se olviden, la fórmula del t-value es esta, ¿cierto? Si yo divido tanto el numerador como el denominador entre 1000, ¿hay algún cambio? No. Si ambos cambian de escala, no hay ningún cambio en el t, vale. Por eso el t-value no cambia ni la significancia. El r cuadrado sigue siendo el mismo, f statistics sigue siendo el mismo, simplemente ha cambiado la escala de nuestros datos. Una vez más, en este caso, ¿qué variable ha cambiado su escala? Esa es la variable dependiente. ¿Qué pasa si cambio la independiente? ¿Qué ha ocurrido aquí? El único que ha cambiado es Ah, no, es que he creado una nueva variable. Yes. Aquí lo que ha sucedido es que nosotros tenemos incluido en cada moneda que va aumentando. Ahora es por cada $1000 que va aumentando para cambiar en 2629. Exactamente. Por cada $1000 adicionales que reciba la familia, el peso del bebé se va a incrementar en 2629 gramos. O sea, No, mejor dicho, sí, era el salario por hora. Entonces Es un incremento brutal en el salario de una persona. No es un incremento pequeño. no conviene medirlo en miles porque es por hora. Exactamente. Se debería medir en lo que estaba antes. Es un salario por hora. Como les decía, los norteamericanos solo tienen dos salarios, por hora o por año. En este caso es el salario por hora. Entonces la interpretación es, si mi salario por hora se incrementa en $1000, el peso del bebé se va a incrementar en 2629 gramos. Pero aquí no. Todo es posible. En Estados Unidos, aquí. ¿Sí? Algo así como que estamos generando algo demasiado raro, porque como he dicho ya varias veces, si fuera Jeff Bezos o Bill Gates, esto sería básicamente un bebé de 90 toneladas. Sí, pero como les decía, lo malo de estos modelos es que el límite es el cielo. Por eso es de que si es que toman econometría 3, estiman modelos que sí tienen límites. Por ejemplo, tal vez menos de $1000, de alguien que tiene $100,000. Eso vamos a ver. Sí, en econometría 3 ven otra forma de estimar. ¿Sí? Ah, no, en este caso no ha cambiado el coeficiente de cigarrillos. Con el original no ha cambiado. Sí. Es que en este anterior hemos cambiado la dependiente a kilogramos. En este sigue estando en gramos. Ajá. Si lo hubiéramos mantenido en kilogramos, sí, este no hubiera cambiado respecto a estos de aquí. Deberían ser iguales. Eso. Entonces, en cuanto a la escala de datos, ya saben, si yo cambio la escala, no me afecta en nada, simplemente me va a afectar igual la escala de los coeficientes y de los errores estándar, pero no afecta en nada más. Ahora, vamos a ver algo que se llama formas funcionales. En las formas funcionales nos referimos a que nuestro modelo podía tomar diferentes formas en función a cómo denotamos la variable dependiente o las independientes. Empecemos con un clásico modelo. Tenemos y igual a beta 0, beta 1x1 más beta 2x2 más el error. Esta es una forma donde todo está en niveles. Pero nosotros podemos transformar nuestro modelo en función a diferentes características o lo que queremos encontrar de otras formas. En este primer caso, lo que yo puedo hacer es transformar x, y o ambos en logaritmos, ¿cierto? Yo puedo transformarlo de esta manera. En este caso va a haber simplemente un cambio de escala. No. Porque en el cambio de escala lo que yo estaba haciendo literalmente es dividir algo o multiplicar algo.
un logaritmo no es simplemente dividir o multiplicar algo. Es algo más complejo. Entonces, esto de aquí ya no es un cambio de escala, sino es un cambio en la forma funcional. En este primer caso es obtener el logaritmo de los valores. Siguiente caso es utilizar formas cuadráticas. En otras palabras, poder representarlo de esta manera, donde yo tengo un x1, tengo un x1 al cuadrado y tengo un x2. Y finalmente, el tercer tipo de transformación se llaman interacciones. Entonces, estos son los tres tipos de cambios en las formas funcionales que nosotros vamos a observar dentro de nuestros modelos. Una vez más, todos estos tres son modelos lineales en los parámetros. Ninguno es un modelo no lineal en los parámetros. Por lo tanto, los podemos seguir estimando con mínimos cuadrados ordinarios. Una vez más, repito, cada uno de estos tres son simplemente diferentes formas que se conocen como formas funcionales. Y lo puedo seguir estimando con mínimos cuadrados ordinarios porque todos siguen siendo modelos lineales en los parámetros. Entonces, Descansito. ya, descansito.